Me llamo Andrés, tengo 27 años y esto que voy a contarles es algo que me cambió para siempre. Jamás me había atrevido a escribirlo, pero siento que si no lo hago ahora, algo dentro de mí va a terminar por romperse. Todo comenzó cuando me mudé solo a un pequeño departamento en la zona centro de Guadalajara. Era un lugar viejo, de esos con paredes agrietadas y techos altos que hacen eco con cada paso. Me gustaba el silencio, hasta que dejó de ser silencio y se volvió otra cosa. La primera vez que vi a uno de ellos fue una noche cualquiera. Estaba recostado, viendo una serie en la laptop, cuando de reojo noté algo moviéndose en el rincón donde la luz no alcanzaba a llegar. Era una figura negra, sin forma definida. Pensé que era mi imaginación o el reflejo. Cerré la laptop, me reí nervioso y apagué la luz para dormir. Pero entonces, justo cuando estaba por cerrar los ojos, sentí que alguien me observaba. Esa clase de mirada que se clava en tu nuca y te hace sudar frío. Abrí los ojos y ahí estaba, parado a los pies de mi cama, una figura alta, oscura, sin rostro, pero con una presencia imposible de ignorar. No se movía. Solo estaba ahí, como si esperara algo. Intenté gritar, pero no pude. Estaba completamente paralizado. Mis ojos lloraban por el miedo, pero mi cuerpo no respondía. Lo único que escuchaba era mi respiración temblorosa y un zumbido bajo, como si el aire se hubiera vuelto denso. De pronto, se desvaneció, como humo. En cuanto desapareció, recuperé el control y me levanté bañado en sudor. Pensé que era parálisis del sueño. Eso me tranquilizó, por unas horas. Los días siguientes fueron peores. Aparecían en distintos rincones, en el reflejo del microondas, detrás de la cortina del baño, al fondo del pasillo. No hacían nada. Solo estaban ahí, mirándome, presentes, silenciosos. Y cada vez eran más. Una noche escuché que alguien susurraba mi nombre. Andrés. Venía del otro lado de la puerta de mi cuarto. Pensé que estaba soñando, pero la voz volvió, ábrenos, ya es hora. No dormí. Me encerré en el baño con todas las luces prendidas. Pero aún con la puerta cerrada y bajo la luz blanca, veía sombras moviéndose bajo la rendija. Me empecé a volver paranoico. Dejé de ir al trabajo, cubrí todos los espejos, dormía con cuchillos bajo la almohada. Fui a ver a un psiquiatra. Me dijo que eran alucinaciones provocadas por el estrés. Me recetó unas pastillas. Pero no sirvieron. Una tarde, harto, grité, ¿qué quieren de mí? Y por primera vez, uno de ellos respondió. No con palabras. Fue como si la respuesta se clavara en mi mente con fuerza brutal. Tú eres el último. El linaje debe acabarse. No entendí qué significaba eso, hasta que hablé con mi tía abuela, la única de mi familia que todavía vivía y recordaba cosas de nuestros antepasados. Me citó en su casa y, con la voz quebrada, me dijo, Andrés, esos seres han seguido a nuestra familia durante generaciones. Son los de la sombra. Vienen por los hombres cuando alcanzan cierta edad. A tu padre también lo acecharon. Y a tu abuelo. Nadie habla de eso, pero tú eres el último. Ahora entiendo por qué todos murieron tan jóvenes. Por qué mi papá desapareció cuando yo tenía 5 años. Y por qué cada noche, las figuras se acercan un poco más a mi cama. Yo no quiero terminar como ellos. No voy a quedarme esperando a que me lleven. Tengo un plan. Voy a ir al lugar donde empezó todo. Donde mi bisabuelo construyó una cabaña en medio del bosque, en Michoacán. Ahí hay algo enterrado, algo que mi tía dice que puede romper la maldición. Y esta será mi última oportunidad para enfrentarlos. Conduje durante horas hasta llegar a la cabaña vieja, escondida entre pinos retorcidos. Estaba exactamente como la recordaba de niño, abandonada, cubierta de musgo, como si el bosque intentara tragársela. Era el último vestigio de la historia de mi familia, y quizás el único lugar donde podía romper esta maldita herencia. Llevaba conmigo una caja que mi tía me dio antes de irme. Dentro había una pequeña figura de madera negra tallada con símbolos extraños, velas de cebo animal y un cuaderno ajado por el tiempo, escrito por mi bisabuelo. Sus páginas hablaban de los sombras del umbral, entidades que se alimentaban de los miedos heredados,
que se unían a un linaje maldito para arrastrarlo generación tras generación hacia la oscuridad. Encontré el sótano oculto tras unas tablas podridas. Bajé con una linterna en mano. El aire era espeso, cargado de humedad y algo más, algo que oprimía el pecho. Allí, sobre un círculo de sal negra dibujado en el suelo, hice lo que el diario indicaba. Encendí las velas, coloqué la figura en el centro y repetí las palabras escritas en náhuatl antiguo. El ambiente cambió. Se sintió como si la cabaña entera se cerrara sobre mí. El silencio fue roto por un murmullo, luego varios. Voces graves, profundas, hablaban en lenguas que no entendía. Ellos estaban aquí. Las sombras surgieron de las esquinas del sótano, contorsionándose, goteando oscuridad. No caminaban, se deslizaban. Y entonces uno habló. ¿Te atreves a romper el pacto, sangre de traidor? Yo respondí como decía el texto. Renuncio al legado. Corto el hilo. Devuelvo lo que nunca pedí. El suelo tembló. Las sombras gritaron. Un chillido agudo me perforó el cráneo. Las velas se apagaron de golpe. Pero no desaparecieron. Una figura más alta que las otras emergió del círculo. No era como las demás. Era más definida, más humana. Llevaba ropa antigua. Un sombrero. Una camisa manchada de barro. Papá. Mi voz tembló al reconocerlo. Era él. Lo veía por primera vez desde que tenía 5 años. Pero sus ojos no eran suyos. Eran 2 pozos negros, sin alma. Nos entregamos, por ti, para que tú vivieras. Y ahora lo traicionas todo. Mi padre, o lo que quedaba de él, extendió su brazo. Las sombras lo rodearon, y entonces lo entendí. El ritual no era para romper la maldición. Era para sellarla. Para reforzar el pacto. Mi bisabuelo, mi padre, todos sabían. Todos habían participado. Todos habían entregado parte de su alma para mantener viva una línea de sangre que alimentaba a los seres sombra. Yo solo había completado el ciclo. Sentí como algo me atravesaba el pecho. No físicamente, sino desde dentro. Como si una mano invisible arrancara pedazos de mi esencia. Caí al suelo, paralizado. Lo último que vi fue como las sombras me rodeaban, y una nueva figura se formaba a su lado, una igual a mí. Mis ojos. Mi forma. Pero hueco. Incompleto. Había nacido una nueva sombra. La mía. La maldición no se rompió. Se renovó. Porque no era una condena. Era un trato. Y yo, sin saberlo, había pagado el precio de sangre.